¿Cómo están, muchachos? Muy buenos días con todos. Les saludo el profesor Francisco Mendoza. Tenemos una nueva clase de nuestro curso de Historia del Perú. Estamos por el 48 aniversario. No se olviden con las celebraciones en el mes. Hay una serie de actividades que se están pidiendo que ustedes terminen realizando. Ya concursos de poesía, declamación, que terminen haciendo una danza, X, ya. Todo esto es parte de la celebración del colegio, como siempre se han tenido de manera presencial, pero que ahora estamos un poco limitados por la educación remota. Pero recuerden que esto va a terminar siendo celebrado con muchos regalos. Se van a sortear camionetas, carros, departamentos, se va a terminar eliminando tus deudas de la mensualidad de todo, ya todo, por si acaso, ya. Así que esperen más noticias, va a terminar llegando, no sé, para cantar va a terminar llegando Mon Laferte, Michael Jackson, lo vamos a, con Ouija no va a terminar cantando, pero vamos a terminar teniendo celebraciones por nuestro aniversario, ¿ya? Así que vamos poco a poco celebrando nuestros 48 años, muchachos, así que a darle con fuerza, más sobre todo los chicos que están ya de salida, ¿no? Es su último año, su última celebración, aunque, repito, con las limitaciones de la educación virtual, pero ahí estamos para poder llevarnos precisamente un grato recuerdo, una grata imagen del colegio. A un dato extra, también tal vez les han dicho esto, recuerden que se está pidiendo a los exalumnos, ya no solamente a los alumnos, a los exalumnos que terminen enviando un saludo, ya, exalumnos del colegio, de la academia, tal vez si tienes hermanos, ya, padres que han pasado por el APU y que pueden terminar enviando un saludo y todos nos terminarían ayudando mucho para que sean famosos, ya, y sean virales, ya. Así que vamos hoy día en el curso de historia a culminar ya el periodo del caudillismo militar o la época del primer caudillismo y vamos a comenzar a hablar de las características del periodo de la prosperidad Palacio, la época de Huan. Es un tema, digamos, medianamente largo el que tenemos que ver ahora, pero, digamos, estamos con el tiempo preciso para poder trabajarlo con tranquilidad y terminar nuestra clase temprano. ¿Ya? Así que a tomar la mayor atención posible. ¿Qué vimos la clase anterior? Ya, la clase anterior habíamos visto los gobiernos de la época del caudillismo. Una característica importante de la época, no se olviden, es la gran inestabilidad política en la que termina viviendo el Perú. Esa gran inestabilidad política, ¿cómo se observa? Se observa a través de los caudillos, jefes militares con gran prestigio por haber participado en la lucha de independencia, gente que viene teniendo sus propias tropas y que las va a terminar utilizando para intentar llegar al gobierno, ¿ya? Lo cual se observa a través de múltiples intentos de golpe de Estado y hasta guerras civiles. Una situación bastante complicada la que termina viviendo el Perú en ese momento, repito, por los enfrentamientos permanentes que había por el poder. Recuerden que dentro de esa inestabilidad hablábamos de un gobierno de tipo pendular. Ya espero que se acuerden de ese concepto. Les había mencionado que, por ejemplo, el presidente José de la Mar, de tendencia económica proteccionista, pero en el plano político le permitió al Congreso dirigir la vida política nacional y se estableció una constitución de carácter liberal, ya, dejó precisamente el gobierno por un golpe de Estado por Agustín Gamarra, ya quien era política y económicamente un conservador. Así que todo lo hecho en el tema político por los liberales terminó siendo dejado de lado por las medidas conservadoras de Gamarra, que espantaron el comercio con Inglaterra, que perjudicaron a los comerciantes liberales, y por eso es que los comerciantes liberales odiaban a Gamarra y lo quisieron sacar del gobierno mediante 17 intentos de golpe de Estado. Si bien el gobierno de Gamarra culminó su periodo de gobierno, recuerden que los pocos ingresos económicos, los pocos puestos de trabajo que se venían generando y el alto gasto militar para mantenerse en el poder, hizo que la gente percibiera que Gamarra, y los conservadores en general, no era una buena opción para dirigir el país. Y por eso es que cuando acabó el gobierno de Gamarra en elecciones, Orbegoso terminó siendo electo presidente de la República, pero sus medidas librecambistas, ya favorables a los liberales y perjudiciales para los conservadores, hicieron que estos hicieran también una gran cantidad de conflictos en su contra. Ya no hablamos de intento de golpe de Estado, sino hablamos de guerras civiles, pero recuerden, la población se divide en dos o más bancos y comienzan a matarse entre ellos. Ya no sacar solamente presidente, la población se enfrenta duramente y van a haber un conflicto muy duro que principalmente se va a desarrollar en la Sierra Central. En este conflicto encabezado por los conservadores, recuerden que en la Primera Guerra Civil, después de meses de enfrentamiento, se llega a una tregua llamada como el abrazo de Mackinwayer, subiendo un poco los aranceles en favor de los conservadores,
y además de eso, entregando algunos cargos de gobiernos a favor de este grupo para poder calmar la tensa situación existente. Pero lamentablemente esto no duró por mucho tiempo. Y no duró por mucho tiempo, ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que los conservadores van a volver al ataque, políticamente hablando. ¿Ya? Los conservadores van a realizar una segunda guerra civil. Agustín Gamarra respaldó el golpe de Estado de Salaverry, que desconoció al presidente Orbegoso, que era reconocido por los liberales como gobernante. En esta segunda guerra civil, para poder llegar a, digamos, que uno de los dos grupos tenga más fuerza, se terminó buscando el apoyo militar de Bolivia, del presidente Santa Cruz. Así que la propuesta de Orbegoso, del liberal Orbegoso, fue mucho más atractiva. Si Bolivia me ayuda militarmente y llego a tomar el control del gobierno, crearemos la Confederación Peruano-Boliviana con Santa Cruz a la cabeza. Bueno, con esa propuesta, Bolivia incursiona en nuestro conflicto, hace vencer a los liberales, Gamarra y varios otros conservadores como Ramón Castilla se refugiaron en Chile, ya huyendo precisamente del conflicto, mientras que ah, Salaverry iba a terminar siendo asesinado en Arequipa. Toda esta situación política tensa le dio paso a la Confederación Peruano-Boliviana. Recuerden que la Confederación termina teniendo dos objetivos importantes. Uno, integrar comercialmente el sur del Perú con Bolivia, pero sobre todo convertir a la Confederación en la mayor potencia comercial del Pacífico Sur, enfrentando sus objetivos con los intereses que Chile ya venía desarrollando. ¿Ya? Recuerden también que la Confederación va a estar conformada por tres estados, el estado norperuano, surperuano y Bolivia. ¿Ya? Perú fue dividido. ¿Por qué? Porque recuerden, ya les había dicho en la clase anterior, Perú era dos Perús. Los liberales del sur y los conservadores del norte. Así que Santa Cruz muy hábilmente le dio a Arequipa la dirección de un estado independiente en el sur, con lo cual los liberales del sur del Perú más Bolivia eran dos liberales contra los proteccionistas del norte, con lo cual se imponía esta propuesta dentro de la Confederación. Santa Cruz es el líder bajo el título de protector. Ya recuerden que él es un gobernante autoritario. Él puede sacar presidentes, gobernantes, congresistas y eliminar leyes que no le gusten, que no le gustan. Así que él tenía el poder político. Y desde el punto de vista económico, él es un librecambista. Ya no se olviden, la idea era reducir los aranceles a través del comercio extranjero, sobre todo el de Inglaterra. Recuerden que la reducción tan agresiva de aranceles se observa con la denominada política de puertos libres, o ley de puertos libres, con la cual exoneramos a los extranjeros fuera de Sudamérica que traigan sus productos directamente a los puertos de la Confederación y no le cobraremos arancel alguno. Con eso la idea era traer Inglaterra, no se olviden. El problema de la Confederación era geográfico, estábamos muy lejos ya del tener un fácil comercio con Inglaterra. ¿Por qué? Porque te decía la vez pasada, los ingleses tenían que cruzar todo el Atlántico de norte a sur, entrar al Pacífico y el primer puerto que veían era Valparaíso en Chile. Pero para hacernos más atractivos, recuerden que dijimos, no te cobro impuestos, papi, si vienes directamente con tus productos acá. Así que el comercio de la Confederación creció con Francia, con Inglaterra, con los Estados Unidos, y estas medidas que hizo que la Confederación triplique ya su comercio, recuerden que terminó afectando a Argentina en menor medida y a Chile, ya sobre todo a Chile en el ámbito comercial, por el cual Chile nos odia. Así que los chilenos, los comerciantes de Valparaíso sobre todo, y los peruanos conservadores refugiados en Chile unieron esfuerzos para hacer una guerra contra la Confederación. Los pretextos terminaban siendo dos. El primero de ellos terminaba siendo, no te olvides, que la Confederación o que el ejército boliviano había invadido y dividido el Perú, ¿ya? Y que le pedían por lo tanto a Chile que nos ayude a restaurar nuestra independencia. El pretexto chileno terminó siendo que la Confederación apoyaba un intento de golpe de Estado en Chile a través de la expedición Freire. Así que esa desestabilización chilena terminó siendo respondida con, repito, el argumento para invadir a la Confederación. Recuerden que hubieron dos llamadas campañas restauradoras contra la Confederación. La primera dirigida por Blanco Encalada, que fue interceptada y se le obligó a firmar un acuerdo donde reconocía la legalidad de la Confederación en el Tratado de Paz Carpata, y la segunda, dirigida por Bulnes y por Gamarra, que nos derrotan en la batalla de Ilutay. Derrotada la Confederación, recuerden ustedes que Chile
va a terminar buscando que el nuevo gobernante del Perú sea, digamos así, ligado a los intereses chilenos, sobre todo a la eliminación de la política de los puertos libres. De esa manera, ya de esa manera, recuerden ustedes, Chile va a terminar respaldando la llegada al gobierno por segunda vez de Agustín Gamarra. De Agustín Gamarra. Hay varios datos importantes a tomar en cuenta con Gamarra y los vamos a ver ahorita en clase, en el próximo módulo. Agustín Gamarra, no te olvides, es el líder máximo de los conservadores y ha apoyado a Chile en la guerra contra la Confederación. Además, es proteccionista desde el punto de vista económico y todo eso terminaba siendo el paquete completo que Chile terminaba buscando. ¿Ya? Chile respalda a Gamarra para que sea proclamado presidente del Perú y cuando Gamarra llega al gobierno no solamente reunifica el Perú, es decir, disuelve esta idea del Estado Nor y sus peruanos, se restablece la unidad del Perú y se va a comenzar a perseguir, encarcelar, asesinar o expulsar a todos aquellos que estuvieron de acuerdo con la Confederación, ya sean peruanos, bolivianos, franceses, ingleses o norteamericanos. Gamarra va a terminar tomando medidas muy radicales, ya muy conservadoras en contra de sus opositores. Ya no se olviden de eso ustedes. ¿Ya? Pero no solamente hace ello, sino que para poder fortalecer esta medida se establece la llamada Constitución de Huancayo de 1839. Una constitución, un conjunto de leyes que van a dirigir el Perú bajo una posición conservadora desde el punto de vista político y proteccionista desde el punto de vista económico. La política de los puertos libres, que ya en la práctica había desaparecido, pues ahora legalmente se va a terminar dejando de lado, y el más contento con eso terminará siendo Chile. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los impuestos peruanos van a ser muy altos y Valparaíso era mucho más atractivo ahora en el Pacífico para el comercio con Inglaterra. No te olvides esto. Ahora. Un dato importante con Gamarra como presidente es que cuando Gamarra fue el presidente de la República, se va a iniciar la comercialización del guano, que es el punto central de la clase del día de hoy. ¿Ya? A ver, muchachos y muchachas, varios de ustedes conocen este dato. ¿Qué es el guano? ¿Ya? Hablan. ¿Qué es el guano? ¿Cuántos somos ahorita en clase? Somos 33 personas que pueden abrir su micro, que pueden escribir en el chat. ¿El excremento de las aves guaneras? Es el excremento de las aves, ¿ya? Es el excremento de aves, ¿ya? Ajá, es el excremento de las aves. Pero tomen en cuenta, ¿para qué servía el guano? Para hacer fertilidad. Ya, a ver, ahí le están poniendo una respuesta, me están poniendo por ahí. Repito, somos 33, deberían haber 3, 4, 5, 6 respuestas, debería llover las respuestas como guano, ¿ya? A ver, es utilizado como fertilizante, para fertilizar la tierra, me está respondiendo la mayoría y eso me parece muy bien. Me parece muy bien. Tomen en cuenta lo siguiente. El guano en general ya es un abono natural, no es químico, ya como más adelante se va a terminar veando, es un abono natural, es un fertilizante natural, que se obtiene del excremento de algunos animales. Eh, este excremento contiene una gran cantidad de nitrato y fosfato, lo que le da un olor tremendo porque huele horrible, pero termina sirviendo ya como un poderoso fertilizante. Yo siempre pongo ese ejemplo. Todo excremento puede servir como abono, incluso el nuestro. Porque recuerden que nuestro excremento es materia orgánica. Y la materia orgánica tiene nutrientes que pueden terminar fertilizando el suelo. La diferencia está en que el guano de estos animales en particular termina conteniendo mucho nitrato, mucho fosfato que convierte en un poderosísimo fertilizante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Acá me dicen, profe, excremento de aguas guaneras. Sí, ese es un nombre general. Pero Inglaterra es el principal comprador del guano. ¿Ya? Comenzamos por ese punto inicial. Inglaterra es el principal comprador del guano para fertilizar su suelo. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué Inglaterra? Ya me estoy adelantando a lo que vamos a ver en un momentito. Pero comienza desde acá, precisamente, la época del guano. Por eso lo estoy poniendo desde ahorita. ¿Por qué Inglaterra? Lo que pasa es que Inglaterra, no se olviden, está en plena revolución industrial. La industria inglesa es la industria textil, la productora de ropa. Recuerden que la ropa tiene dos materias primas importantes, algodón y lana. Inglaterra obtiene algodón de colonias como la India, o lo compra en lugares como el Brasil o el Perú, ¿ya? No crece este producto dentro de su suelo, ¿ya? En su suelo lo que sí tienen es lana. ¿De dónde obtienen lana? Del pelaje de las ovejas y las cabras.
En Inglaterra sí se puede criar mucha oveja y mucha cabra, solamente hay un problema. Si yo quiero criar más ganado, tengo que terminar reduciendo las zonas de cultivo agrícola. Y lo que en Inglaterra se vio es que si tú reducías los campos de cultivo y los alimentos eran escasos y más caros, el pueblo no iba a poder comprarlo con sus salarios y por lo tanto la gente se iba a terminar poniendo brava y rebelándose. Por eso mismo, ya qué cosa fue lo que hizo Inglaterra. Inglaterra lo que hizo es que estas tierras agrícolas, cada vez menores en tamaño, tenían que ser más productivas. Y la única manera de ser productivas permanentemente las tierras era poniéndole abono, el guano, ya el guano. ¿De dónde obtuvo inicialmente Inglaterra el guano? Bueno, inicialmente lo va a obtener de una isla africana llamada Madagascar. ¿Ya? Eso Madagascar me suena a película de dibujos animados. Precisamente, ya la isla de Madagascar, que era una colonia francesa, se terminó obteniendo este guano, fertilizante de murciélago de alta calidad, y se terminó utilizando en los suelos ingleses. El problema estuvo en que el guano de Madagascar se agotó. Y como se agotó, Inglaterra está desesperado buscando precisamente de qué otro lugar podía obtener guano. ¿Sabes dónde había guano? En todo el litoral del Océano Pacífico. Desde Estados Unidos hasta Chile. Habían las denominadas aves guaneras. ¿No? Las aves guaneras. En todos lados había guano, pero el único país que había guano en grandes cantidades, por lo cual su precio terminaba siendo mucho menor, terminaba siendo en el Perú. Ya en el Perú. ¿Ya? Entonces, Inglaterra está, repito, buscando intensamente dónde hay guano de buena calidad y barato, ¿ya? Y un comerciante peruano llamado Francisco Quirós, ¿ya? Francisco Quirós se entera del caso. Él sabe que en el Perú hay mucho guano, que el gobierno ni conoce, ya ni conoce. Sabe que en el Perú hay guano, sabe que Inglaterra requiere ese recurso, así que Francisco Quirós, cercano al bando de los conservadores y al círculo de Agustín Gamarra, le propone al gobierno peruano un negocio. ¿Cuál es el negocio? Yo, Francisco Quirós, quiero que me alquiles las islas de Chincha, ya las islas de Chincha, y yo te voy a terminar pagando por un año de alquiler de esas tierras 100.000 libras esterlinas. Pero de 100.000 libras esterlinas era mucho o poco. Mira, en la actualidad 100.000 libras es poquito, ya es poquito. O sea, yo no estoy diciendo que yo tenga 100.000 libras esterlinas, ya quisiera. Pero 100.000 libras es poco si lo comparas, por ejemplo, al salario de un jugador de fútbol de un equipo de alto nivel. Ya, si Messi va a ganar 40 millones de dólares al año. Ya, vamos a poner así, ¿no? Entonces, 100.000 libras es no una cantidad muy grande, pero para esa época es un montón de plata. Cuando Francisco Quirós le dice al gobierno, te ofrezco 100.000 libras por esas islas, el gobierno peruano le dice, ¿y para qué quieres esas islas? ¿Ya? Y Quirós le dice, ¿y a ti qué te interesa? ¿Quieres o no quieres mi plata? El gobierno aceptó el dinero para poder hacer algunas obras, pero ya Quirós terminó haciendo el negocio de su vida, ya de su vida. ¿Qué pasó? Él invirtió 100.000 libras, ya 100.000 libras, y extraer el guano era muy fácil. Necesitabas un trabajador con una carreta, con un pico, con una lámpara, nada más, para terminar sacando el guano, el excremento de las aves, que se había prácticamente solidificado, lo terminaban picando, lo sacaban con lampas, lo ponían en carretas y lo terminaban subiendo a los barcos para terminar exportándolo y vendiéndolo. El señor Francisco Quirós invirtió 100.000 libras y ganó 1.000.000 de libras. ¿Ya? 1.000% de rentabilidad de su negocio. Por cada libra invertida, la recuperó y ganó 9 más. Un negocio eso. A los 4 meses ya había recuperado todo y todo lo demás va a ser ganancias. Ganancias. El gobierno de Gamarra quiere anular el contrato, pero Francisco Quirós obliga a que se termine cumpliendo porque ya estaba el negocio de su vida. Así que así comenzó esto. El contrato Quirós es el primer contrato de explotación guanera que se hizo a través del sistema de arrendamiento o alquiler de las islas, ¿ya? De las islas Chincha, donde estaba principalmente concentrado ese recurso, dando el inicio a la llamada era del guano, ¿ya? Dando el inicio a la era del guano. Ya veremos luego, en un momentito, porque vamos a hablar de la prosperidad falaz o la era del guano, otros datos más acerca de este tema del comercio de este recurso. ¿Ok? Entonces, comienza acá la era del guano durante el segundo gobierno de Gamarra, pregunta de examen de admisión de San Marcos, ¿ya? ¿Durante qué gobierno se inició la venta, comercialización del guano peruano? Y la respuesta es durante el gobierno de Gamarra. Para ser específicos, en el segundo gobierno de Gamarra. No te olvides tú. Segundo dato, ya segundo dato. El otro dato importante a tomar en cuenta con
con Gamarra, ya, que, por ejemplo, no le estoy poniendo acá ya, pero durante su gobierno se inicia el funcionamiento del Diario del Comercio, por ejemplo, ya, por ejemplo, el Diario del Comercio, que inicialmente nació como un diario de ese tipo, que veía solamente temas comerciales. Ya terminaba haciendo los apuntes de que tal día va a terminar llegando al puerto tal, un cargamento de tal recurso, para que termine siendo comprado. Eran temas solamente comerciales, nada más. También se funda el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, ¿ya? Que va a ser el primer colegio fiscal, el primer colegio del Estado que va a terminar naciendo en el país. Que luego se va a hacer importante y lo veremos también la próxima semana cuando hablemos del primer gobierno de Castillo. ¿Ok? Un dato más, ahora sí vamos con el dato fuerte de este periodo, es que Agustín Gamarra, siendo ya presidente de la República del Perú, decidió invadir militarmente el país de Bolivia. Ah, profesor, pero ¿por qué? Ya, porque, ya, a ver, puede ser, profe, ya que como él era presidente del Perú, ya, o había sido el presidente del Perú y era conservador, estaba molesto porque Bolivia nos invadió y nos dividió y creó la Confederación. Bueno, la verdad es que más o menos. El problema con Gamarra es este. Gamarra invade Bolivia no en venganza, porque haya terminado invadiendo y dividiendo el Perú. Gamarra invade Bolivia para restaurar la Confederación Peruano-Boliviana. Repito, Gamarra invade Bolivia para restaurar la Confederación Peruano-Boliviana. Eso, pero no llama la Confederación porque la quiere restaurar. Es que recuerden, yo te dije, cuando el Perú invadió Bolivia en el gobierno de Gamarra, Gamarra invadió Bolivia. No el Perú, Gamarra. Gamarra puso Santa Cruz. Gamarra dijo Santa Cruz, vamos a hacer la confederación luego, y Cuba hasta terminar aceptando. Cuando Gamarra fue presidente, Santa Cruz no quiso, ya Santa Cruz no quiso. Santa Cruz luego apoyó Rebozo en la guerra civil, no respaldó a Gamarra, así que lo que quería Gamarra era someter a Bolivia, restablecer la confederación, pero bajo el mando de Perú, bajo una posición proteccionista y bajo el mando de Gamarra. Ese era su plan, restaurar la confederación, pero bajo un punto de vista conservador y con Gamarra como presidente de la República, no te olvides tú. Ese fue su plan. Lamentablemente para él, las cosas salieron recontra mal. Y salieron recontra mal, ¿por qué? Porque en este ataque hacia Bolivia, Gamarra terminó siendo asesinado. En la batalla de Ingaví, él terminó perdiendo la vida. Es más, vamos a poner por acá una imagen, ya, vamos a poner por acá una imagen de este proceso, ¿ok? Hay una imagen de la muerte de Agustín Gamarra que algunos de ustedes conocen, ¿ya? Vamos a poner por acá, muerte de Agustín Gamarra. Hay un cuadro famoso precisamente sobre esto y vamos a cargarlo para que ustedes lo puedan terminar, bien. Ya que está cargando ratito en internet, es un poquito lento. Ahorita le voy a terminar mostrando la imagen. No me quiere cargar la imagen, pero bueno, ahí está cargando un poquito, ¿ya? Aquí está. Miren ustedes a la mano derecha. Miren ustedes a la mano derecha la imagen que les estoy mostrando. Esta es la imagen que representa. Esta es la imagen. Esta es la imagen que está acá a la izquierda, no sé si la pueden ver. A ver, confírmenme en el chat si pueden terminar viendo la imagen que les estoy mostrando en el Google. Sí, me dicen acá. Mira, esta imagen que está a la izquierda representa a Agustín Gamarra, que está acá en la parte central inferior, ya que está cargado por sus militares y que está muerto, ¿ya? Además, hay algunas simbologías. Mira tú, el cielo se está poniendo gris, ya es como si el cielo estuviera triste, ¿no? Está llorando la muerte de Agustín Gamarra. Y aparece una suerte de portal, ¿ya? Del cielo, ¿ya? Que aparece como una luz que va directamente sobre Gamarra, como que está iluminando el pie, o está guiando a su alma para que pueda terminar subiendo al cielo. Mira dos imágenes más.
Aquí está la imagen de un ángel en la parte superior a tu mano derecha, y aquí está la imagen de la independencia del Perú. Es una mujer vestida de blanco y rojo, ¿ya? Que está como volando para terminar tomando el alma de Agustín Gamarra y protegiéndola después precisamente de que este personaje falleció. Es una de las iconografías, es una pintura, ¿ya? Que está ligada precisamente a la muerte de Agustín Gamarra. Pero si bien Gamarra ha fallecido, ya ha fallecido en la batalla de Incaví, como hace un rato les venía comentando, hay que tomar en cuenta otras cosas, ¿ya? Y ya regresamos a la diapositiva. La muerte de Gamarra ya terminó siendo todo un problema complejo, todo un problema complejo. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando Gamarra fallece, ¿ya? Cuando Gamarra fallece, ¿quién debía asumir el control del gobierno? Pregunta, cuando un presidente muere, ¿quién debe asumir el control del gobierno, muchachos? Tú sabes eso, ¿ah? ¿Quién debe asumir el control del gobierno cuando fallece el presidente? A ver, ahí me están dando sus respuestas. Y la respuesta es lógica, claro. El vicepresidente, ¿no? El primer vicepresidente de la República. El primer vicepresidente de la República. ¿Ya? Entonces, el primer vicepresidente de la República era Gutiérrez de la Fuente, la mano derecha, ¿ya? La mano derecha de Agustín Gamarra desde hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Pero había sucedido un problema, ¿ya? ¿Cuál era el problema? ¿Ya? ¿Cuál era el problema? Cuando el presidente Gamarra fallece, ¿ya? Fallece, no solamente muere él, sino que las tropas peruanas se desorganizan. Y Bolivia pasa de defenderse del ataque peruano a comenzar a atacar, ¿ya? A comenzar a atacar. Así que Bolivia invade el Perú y toma parte de Puno, ¿ya? El general Gutiérrez de la Fuente, primer vicepresidente de la República y quien debió asumir el control del mando, decidió ponerse a la cabeza del gobierno, disculpa, ponerse a la cabeza del ejército y terminar defendiendo a Puno ante la invasión boliviana. Eso, ¿qué me estás queriendo decir? Te estoy queriendo decir que el presidente está muerto y el vicepresidente de la República no está asumiendo el control del gobierno, está asumiendo la dirección militar. Entonces, lo que terminó sucediendo es que el Perú pasa a tener un vacío en el poder, un vacío en el poder. ¿Quién está dirigiendo el gobierno? Nadie lo está asumiendo. Gutiérrez de la Fuente, ya Gutiérrez de la Fuente, repito, que era un militar más que un político, decide apoyar a un caudillo, ya decide darle su respaldo a un caudillo para que asuma la presidencia. Ese personaje se llamaba Manuel Menéndez, ya Manuel Menéndez. El problema es que el segundo vicepresidente de la República, llamado Justo Figueroa, dijo, bueno, si el presidente está muerto y el primer vicepresidente no asume el gobierno, entonces me corresponde a mí. Y comenzó a haber una pelea entre caudillos, entre el que era respaldado por el jefe del ejército peruano, Manuel Menéndez, y quien le correspondía el cargo, que era Justo Figueroa, por el control del gobierno. Así que como estos dos comenzaron a pelearse mientras el Perú se defendía del ataque boliviano, estos dos caudillos se comenzaron a pelear por el control del gobierno, otros jefes militares, otros caudillos más también alzaron la mano y dijeron, pero si ellos están desestabilizando al país cuando en realidad debería haber unión para enfrentar a Bolivia y mantener unido el territorio, no deben gobernar, pues debo gobernar yo. Y comienza a vivirse un periodo de anarquía. Recuerden que el concepto anarquía, ¿de dónde viene? Arquía, recuerden que es una palabra guía que hace referencia a gobierno. Arquía, ¿ya? An es un prefijo de negación. Anarquía es sin gobierno o desgobierno. Lo que el Perú va a terminar viviendo es un periodo de falta de dirección o falta de una cabeza que dirija, porque hay muchas personas que se autoproclaman con el derecho de poder ser presidente de la República. En el periodo que va entre 1841 y 1844, nada más, ¿no? Del 41 al 44, 3 años y un poco más de meses, hubieron 6 presidentes de la República, o quienes se consideraban así, y gente que los apoyaba. Y además de tener 6 presidentes, tuvimos 40 intentos de golpe de Estado. A ese periodo, repito, se le llama con el periodo de la anarquía militar. Muchos decían ser los presidentes, unos los apoyaban, otros los rechazaban, y la situación de conflicto interno terminó siendo muy grave. Una cuestión que a mí siempre me gusta recordar de este periodo de la anarquía militar es algo. No te olvides de algo, no te olvides de algo importante. Pregunta, ¿qué recurso importante venía teniendo el Perú que tenía un gran costo a nivel internacional en esa misma época de la anarquía militar? Repito la pregunta. ¿Qué recurso natural venía teniendo el Perú ya de gran precio internacional
en ese momento de la época de la anarquía militar? ¿Ya? Dos personas me acaban de dar respuesta, pero somos 33. Y además, la respuesta ya te la di hace rato. ¿Ya? ¿Cuál es el recurso natural que tiene el Perú de gran valor internacional? De gran valor internacional durante ese periodo. Tengo 4 respuestas. Deberían haber 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Yo llego a la quinta y la respuesta es bien simple. El guano. ¿Ya? El guano, por supuesto. El guano. ¿Ya? El guano. Ahora, te pregunto yo. Cada uno de estos jefes militares que intentaba llegar al gobierno por un golpe de Estado, pregunta, ¿qué necesitas tú para dar un golpe de Estado? ¿Ya? ¿Qué necesitarías tú si quisieras dar un golpe de Estado? A ver, dime tú, ¿ya? Piensa, dame una lluvia de ideas. ¿Qué necesitarías tú si quieres dar un golpe de Estado? Si quieres sacar a Castillo y quieres ser gobernante, ¿qué necesitas? ¿Ya? A ver, lluvia de ideas. Ya me están diciendo por ahí. Profe, debilitar al país, al presidente. Claro, hay que debilitar la imagen, ¿no? Como lo que está viendo ahora, ¿ya? Es un incapaz, que los otros son terroristas, no defienden la democracia, le dices de todo. Vas debilitando su imagen, ¿ya? Necesitas un ejército, profe, necesito gente armada, ¿ya? Que los congresistas no le den su confianza, ¿ya? Tropas, dinero, ese es un punto importante. Para un golpe de Estado, yo necesito primero ya hacer toda una crítica permanente contra el gobierno, permanente, para que la gente diga esto no sirve para nada. Y para eso necesitas, primero, o plata, o necesitas hacer promesas, ¿ya? A ver, medios de prensa, critiquen este pata permanentemente y cuando llegue al gobierno un montón de publicidad para ustedes, ¿ya? Pero no solamente eso, yo tengo que sacar al presidente. El presidente es el jefe del ejército, de las Fuerzas Armadas. Él tiene las tropas del país a su favor. Si yo lo quiero enfrentar, tengo que tener gente armada también. Necesito tropas, tengo que mantener gente que termine peleando, tiene que tener armas, tiene que tener municiones. Y para todo eso necesitas plata. ¿Ya? Para todo eso necesitas plata. Los golpes de Estado no son casualidad, son auspiciados. Hay gente detrás que está poniendo dinero, que está financiando una acción como esta. Pero gratis no es. Si yo financio tu llegada al gobierno, ya, si yo financio tu llegada al gobierno, cuando tú seas gobernante me tienes que devolver el dinero. Ahora, si yo te presté $100,000, yo no quiero que me devuelvas $100,000, porque ha sido una inversión, ¿ya? Yo quiero que mi negocio, ya el negocio al que yo me dedico o al que yo me quiero dedicar, tú te termines dando un favorecimiento, ¿ya? Haz una ley o un contrato para que mi empresa termine ganando un gran negocio. Y de esa manera vas a devolver lo invertido. Entonces, ya, espero que me estés entendiendo lo que estoy diciendo, porque así se maneja la política, no en el Perú, en el mundo, ya, en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que es simple? Ya simple. En este periodo de anarquía militar, muchos empresarios regionales, dueños de tierra, dueños de ganado, ya, dueños de minas, etcétera, financian a diferentes caudillos para que lleguen al gobierno, para que cuando éste llegue al poder, ¿qué haga? Firme un contrato de explotación de guano, porque ese es el negocio. Firme un contrato de explotación de guano. No importa que tú ya termines luego dejando el gobierno. Que gobierno 3 meses y luego te votan, no me interesa. El contrato que yo fue firmado por el Estado, yo tengo precisamente un negocio guanero con el que no voy a ser rico. Ese es parte de este periodo de la anarquía. No son solamente un montón de caudillos peleando, terminan siendo un montón de caudillos financiados por parte de empresarios locales poderosos que terminan viendo el guano como un gran negocio controlado. No te olvides tú. De todos estos caudillos que terminaron peleándose, el único personaje que duró buen tiempo ya fue Ignacio Vivanco. Entre 1843 y 44, Ignacio Vivanco, un caudillo conservador, muy radical, estableció un gobierno llamado como el Directorio. Así se le llamó. Ese gobierno del directorio, tuvo un problema. Ya, repito, Vivanco es conservador. Y otro grupo de conservadores le dio un golpe de Estado, porque ese es otro problema. ¿Ya? Ese es otro problema. Lo que está viviendo el Perú era una guerra civil. Entonces, no es que todos terminen siendo, todos pueden ser de un partido, pero no todos terminan siendo de la misma idea. Comienzan a generarse facciones, ya, facciones. Tú debes haber escuchado ya mucho en los últimos días, ¿no? Ya, que por un lado está Castillo como presidente y por otro lado está Cerrón, ya. Es como si fueran dos facciones diferentes, dos grupos diferentes. Uno más radical, el otro más moderado, etcétera, y entre ellos también hay discusiones y peleas y quieren imponer su grupo en el poder. Eso es lo que pasó también durante este periodo. Vivanco y su gente, ya del directorio, ya son los conservadores que están gobernando, y por otro lado, por otro lado tienes a Domingo Nieto, ya desde el norte, y Ramón Castilla desde el sur. Conservadores también, ya que quieren llegar al gobierno.
Ellos van a movilizar sus tropas contra el gobierno de Vivanco y lo van a terminar derrotando en una batalla llamada con el nombre de la batalla de El Carmen Alto. En la batalla de Carmen Alto, el gobierno de Vivanco fue derrotado en 1844, ya 44. Ya a este golpe de Estado se le conoce como la Revolución Constitucionalista, ya constitucionalista. ¿Qué va a terminar pasando? Cuando va a terminar siendo derrotado ya Vivanco, en 1844, Castilla, que era el líder de este proceso, pudo haber asumido automáticamente la presidencia de la República. Pero algo que no se puede terminar dejando de decir de Castilla es que Castilla es el político más hábil que terminó teniendo el Perú, ya que terminó teniendo el Perú a inicios de la prosperidad falaz o la época de Uruguay. Fue muy hábil. Él, en lugar de dar el golpe de Estado y asumir automáticamente el control del gobierno, él terminó creando un congreso. Convocó a un congreso, y le dio al congreso el control del gobierno. Como el Congreso se estaba formando, le dijo, bueno, te dejamos a ti, Ramón Castilla, como encargado ya, de la dirección del gobierno. ¿Ya? Es una cuestión política. Yo, por si acaso, no es que yo quiero, no es que yo dé golpe de Estado porque quiere llegar al gobierno. Saco Vivanco, que es un mal dirigente, le doy el poder al Congreso que representa al pueblo y el Congreso le devuelve el favor. O sea, como tú nos has puesto a nosotros el Congreso, bueno, Castilla, tú momentáneamente eres el presidente de la República hasta que convoquemos elecciones. Entre 1844 y 46, Castilla es encargado de gobierno y en el año 46 el Congreso convoca elecciones y Castilla termina ganando la elección. Es política. En política es muy importante la imagen, es muy importante lo que se dice, es muy importante las señales, lo que se hace. ¿Ya? Lo que yo hago no necesariamente es lo que yo pienso, lo que yo quiero. Solamente hay que terminar haciendo lo que la gente quiere terminar escuchando. ¿Ya? Así que así termina funcionando la política. La política. Bueno, Gamarra ya murió, se produjo la anarquía, sacaron a Vivanco, Castilla toma el control, forma el Congreso, lo ponen como presidente interino, pero a Castilla como gobernante todavía lo vamos a ver la próxima semana. Desde que Castilla asume la presidencia de la República, se va a terminar viviendo un periodo llamado con el nombre del periodo de la prosperidad falaz. Entonces vamos parte por parte. A ver. ¿Qué es esto de la prosperidad falaz? Primero, la prosperidad falaz es la segunda etapa, ya como le estoy poniendo, es la segunda etapa del primer militarismo. No se olviden que el primer militarismo tuvo dos etapas. Una ya la terminamos de ver ahora, el caudillismo militar entre 1827 y 45, que como hemos mencionado es un periodo caracterizado por una gran inestabilidad política y por una situación económica muy débil, en la que venía viviendo el Perú. Pero, ¿qué cosa es la prosperidad falaz? Es la segunda etapa. ¿Qué cosa es la palabra prosperidad? Bueno, este término es un término establecido por Jorge Basadre, en el que salen los billetes clásicos ya de 100 soles. Jorge Basadre es un historiador, es el que hace varios tomos de la historia del Perú republicano, y es el que le ha puesto los apelativos ya a cada una de estas etapas. La prosperidad falaz ya hace referencia a lo siguiente. ¿Qué cosa es prosperidad? Acá le estoy poniendo. ¿Ya? El término acuñado por Basadre significa prosperidad hace referencia al éxito económico. Por ejemplo, cuando a fin de año ya se termina celebrando la culminación del año, siempre se dice feliz año, ¿cómo es? Feliz Navidad y próspero año nuevo. ¿Ya? La palabra prosperidad hace referencia a que te están deseando que tú tengas mucha plata el año siguiente, que te vaya bien, que tengas éxito en tu vida económica. Esa es la prosperidad, el éxito económico. ¿Y qué significa la palabra falaz que utiliza Jorge Basadre? Falaz significa falso, ¿ya? Como dice acá, falso, o que halaga o atrae con falsas apariencias o expectativas. Entonces, cuando hablamos de la prosperidad falaz, estamos hablando de un periodo de falso crecimiento económico, o de aparente crecimiento económico, pero que no lo era tanto así. ¿Verdad? Que no lo era tanto así. La pregunta es, profesor, ¿a qué hace referencia? Bueno, como tú muy bien sabes, y ya le hemos estado diciendo hace un instante, recuerden que la prosperidad falaz está ligada a la comercialización del guano. ¿Ya? Y es un periodo que va entre 1845 hasta 1872, en que el Estado peruano se termina haciendo de grandes ingresos económicos producto de la comercialización del fertilizante guano. Y como ya te dije, ya
va a terminar teniendo como principal mercado al país de Inglaterra, ¿ya? Inglaterra, compra y usa más guano que todos los demás países juntos. El guano, como ya lo vamos a ir viendo, pues lo va a terminar comprando Francia, Estados Unidos, México, Rusia, China, Japón, Australia, ya países sumamente alejados terminan comprando este guano de muy alta calidad y de bajo precio que el Perú terminaba vendiendo. Y por eso, y producto de eso, al aumentar el precio y la demanda del guano, ya, y la venta del mismo, el Estado va a tener muchísima plata. Con esa plata, repito, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? ¿Ya? Como se dice acá, los ingresos del guano lamentablemente no fueron aprovechados para el desarrollo de una economía sostenible. ¿Ya? ¿Qué significa, profe, una economía sostenible? Una economía sostenible, como dice por acá, es terminar teniendo ingresos muy altos de manera permanente, de manera permanente. Entonces, ¿qué cosa podría dar una economía sostenible? El guano no. ¿Por qué? Porque el guano es un fertilizante que tiene mucha demanda en este momento. El problema del guano es que se va a terminar agotando, o que va a terminar apareciendo una competencia, o que se va a terminar creando un fertilizante químico. Y el precio del guano, que genera muchos ingresos, va a terminar cayendo. Va a tener un momento de auge y va a tener un periodo de caída. Lo que sí podría generar un crecimiento permanente, sostenible en el paso del tiempo, es el desarrollo de la industria. Lamentablemente no lo hicimos, no terminamos aprovechando para invertir el guano en un desarrollo industrial y por lo tanto nuestro crecimiento económico fue solo momentáneo. ¿Ya? Así que ese es el gran problema de la prosperidad falaz. ¿Ya? La prosperidad es falaz o falsa por tres motivos. No va a terminar diciendo forma basada. Primero, porque nuestras grandes ganancias, nuestros grandes ingresos económicos van a terminar dependiendo del valor o el precio del guano. Cuando el precio del guano fue muy alto, nuestras ganancias eran elevadísimas y vivíamos en las nubes, en el paraíso. Pero cuando el precio del guano cayó, nos fuimos al guano. ¿Ya? ¿Ya? Lo segundo a tomar en consideración, es que la prosperidad es falaz. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque las ganancias no permitieron el desarrollo nacional, o sea, de toda la población en el país, sino que solamente a los ricos los hizo más ricos y a los pobres los hizo más pobres. Los aguantan, ¿me entienden? ¿Cómo es que si el Perú va a tener mucha plata, el pobre se hará más pobre? ¿Ya? Es que hay un problema. ¿Ya? Pregunta, ¿ya? ¿Quién era el principal país que compraba guano? Ya te lo dije hace un rato. ¿Ya? ¿Quién era el país que más guano compraba en el mundo? Respóndeme en el chat. ¿Quién es el país que más guano compra en el mundo? ¿Qué país? ¿Qué país? La respuesta es Inglaterra. ¿Ya? Inglaterra, no se olviden. Pregunta, ¿cuál era la moneda de Inglaterra? El euro. Para esa época, estamos hablando del medio del siglo XIX, no me das el euro. ¿Cuál es la moneda de Inglaterra para ese entonces? Ahí me están dando una respuesta. ¿Ya? La respuesta es la libra esterlina. ¿Ya? La libra. Entonces, mira tú. Inglaterra nos compra guano y nos paga con libras. ¿Ya? Nos paga con libras, no con sol, nos paga con libras. ¿Ya? Nos paga con libras. Entonces, por cuestiones económicas, muchachos, cuando entra mucha moneda extranjera a nuestro mercado, ¿qué pasa con la moneda nacional? ¿Ya? ¿Se valoriza o se devalúa? Es decir, ¿tiene más o menos valor? ¿Ya? Y la respuesta es, se devalúa. Ya se evalúa, baja el valor. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué digo que el pobre se hace más pobre? Porque el trabajador común y corriente peruano, durante toda la prosperidad falaz siempre ganó el mismo sueldo. Supongamos, siempre ganó 1.000 soles. El problema es que antes con 1.000 soles yo podía comprar, 100 panes, ya vamos a poner así, o 1.000 panes al año, ya, o no, podría ganar 10.000 panes al año. Pero como nuestra moneda nacional comenzó a perder valor, pues el pan ya no costaba 10 céntimos, ahora termina costando 20. Entonces ya no puedo comprar 10.000 panes al mes, sino que puedo terminar comprando solamente 5.000. Es como lo que pasa ahora. Ha terminado subiendo todo. Ha subido el pollo, ha subido las menestras, ha subido la harina, ha subido los fideos, ha subido todo, ha subido la carne, etc. Pero lo que no suben son los salarios. Entonces, repito, la gente gana lo mismo, pero puede comprar menos, porque los productos son cada vez más caros, porque la moneda se ha devaluado. ¿Ya? Por eso, ¿cómo es que se ha devaluado la moneda? Cada vez cuesta más el dólar. Eso es lo que pasaba acá. ¿Ya? Como había mucha moneda extranjera y se devaluó la moneda nacional, entonces la gente puede comprar menos cosas. El pobre se hace más pobre. En cambio, el rico se hace más rico. ¿Profe, el rico en qué? Bueno, el rico en dinero. ¿Ya? No el rico en belleza como tu profe. ¿Ya? El rico en dinero se va a terminar haciendo más rico.
¿Y por qué se va a hacer más rico? Porque tienen negocios ligados directa o indirectamente al guano. Ahí está su plata. Esta es su plata. Ahí están sus ganancias. Y se hicieron muy ricos, en cambio, repito, la gente del pueblo se va a terminar empobreciendo mucho más. ¿Por qué la prosperidad es falsa? Por lo que ya le dije hace un rato. Porque pudimos haber invertido en un desarrollo industrial con un crecimiento sostenible para el Perú. Y recuerden que no era una cuestión descabellada. Vamos a ver esto que dice acá, donde dice contexto a nivel internacional. En el mundo, desde 1830, pero con fuerza, en la segunda mitad del siglo XIX, 1840, 50 en adelante, se está viviendo lo que se denomina como la segunda revolución industrial. A ver, vamos a hablar un poquito de tu curso de Historia Universal. Esto lo han hecho este año, o el año pasado tal vez a finales. Bueno, este año se ha hecho, cuarto secundario de este año. Cuando hablamos de la segunda revolución industrial, muchachos y muchachas, recuerden lo siguiente. En la primera revolución industrial, el único país que se industrializó fue Inglaterra, a través de la industria textil. En la segunda revolución industrial hay una descentralización de la industrialización. ¿A qué nos referimos? A que ya no es un solo país, sino que se han industrializado Francia, Suecia, Portugal, Alemania, Rusia, Estados Unidos en Norteamérica y Japón en el Asia. O sea, ya no es un solo país, ni un solo continente, son varios continentes y varios países con entrar al proceso de industrialización. ¿Qué implicó eso? Que los empresarios locales, o burguesías locales, comenzaron a desarrollar la ciencia y la tecnología para incrementar sus procesos productivos, ¿ya? Entrando precisamente con la mejor producción de maquinarias, mayor cantidad de recursos, incrementando sus métodos de explotación y generando grandísimos ingresos. Lamentablemente en el Perú, no teníamos eso. En el Perú teníamos empresarios, ¿ya? Tenemos empresarios agrícolas, ya tenemos empresarios mineros, tenemos empresarios de lana, que van a ganar más plata que antes, por supuesto, ya, por supuesto, porque van a terminar comprando nuevas tecnologías para incrementar su producción, minera o agrícola, ya minera agrícola, o para terminar, digamos así, haciendo más rápido el corte de la lana de los animales que están teniendo. Pero lamentablemente, nunca terminaron siendo una burguesía arriesgada. Un grupo de gente que le pongo plata, o sea, yo gano ahorita 100, pero quiero ganar, no 200, quiero ganar 3.000, ya, quiero ganar 3.000. Y para eso tengo que invertir mi dinero en un negocio más riesgoso. Que si pierdo, lo pierdo todo, y si gano, pero cantidades gigantescas. Lamentablemente tuvimos un grupo empresarial muy temeroso, que no terminó permitiendo un crecimiento económico con las expectativas que el Perú tenía. Hay que tomar en cuenta algo. Hay países que tienen menos plata que nosotros durante ese periodo, pero se industrializaron tremendamente por esta inventiva y por esta burguesía más arriesgada. En el Perú no. Tuvimos la plata, pero no tuvimos la mentalidad. Ya, la mentalidad. Ese termina siendo uno de los grandes problemas por el cual no nos subimos al coche de la revolución industrial que varios países venían entrando en ese proceso. ¿Ok? ¿Qué más? Profesor, no me estás hablando de la expansión imperialista europea. Te lo explico en un ratito. Entonces ya hemos hablado de qué es la prosperidad. Es el segundo periodo del militarismo ligado a la venta del guano y de los grandes ingresos del Estado que no permitieron una industrialización. Te dije además, el rico se hace más rico, el pobre se hace más pobre. Te dije además de que nuestra riqueza estaba ligada al valor del guano y cuando este cayó, nuestra economía también va a terminar viéndose muy debilitada. ¿Qué características podemos hablar de la prosperidad falaz? De frente, pregunta del examen de admisión San Marcos. La principal fuente de ingresos económicos para el Estado peruano en la segunda mitad del siglo XIX, de 1850 en adelante, terminó siendo cuál, sin duda la venta del guano. Es la que mayor cantidad de ingresos nos terminó generando como nunca antes lo habíamos tenido. ¿Ya? La venta del guano nos hizo millonarios. Jorge Basadre ha sido una referencia del Perú como que pasó de mendigo a millonario. Me gusta esa referencia. Imaginemos esto. Imaginemos un distrito con mucha plata. ¿Qué podría ser? La Molina, San Isidro, ¿ya? San Isidro, pongamos San Isidro, ¿ya? Imaginemos que estamos pasando por algunas calles, ¿ya? Por alguna avenida donde hay restaurantes muy lujosos, ¿ya? Y muy caros, donde un plato no te baje pues de los 120 soles, ¿ya? No estoy hablando de un plato de 50 lucas, ¿ya? El plato de 20 soles, que para uno ya puede ser barato o puede ser caro,
¿ya? Entonces, el carro te termina costando 60 soles, 90 soles, 120 soles, 200 soles o más, ya, o más. Entonces, la gente con mucha plata ya puede terminar entrando ahí. Empresarios, la que tiene dinero, etcétera, está entrando ahí. Imagínate un mendigo, ya un vagabundo que está caminando por las calles de San Isidro, por donde están esos restaurantes. Y está buscando entre la basura, entre los tachos de basura de estos restaurantes que comer. Mientras tanto ve tras las ventanas, ya cómo es que las familias adineradas, padres, hijos, están comiendo y divirtiéndose mientras que yo tengo que revolver entre la basura algún ingreso. Pero esa basura lo hizo millonario, ¿ya? Encontró en un tacho de basura una bolsa con 200 millones de dólares y se llevó todo ese dinero. Pues ahora pasa a ser más rico incluso que los que están comiendo por ahí, ¿ya? Detrás de esos hospitales, detrás de en ese restaurante. Pero como ahora tiene plata y vio cómo los otros lo botaban, ya lo desdeñaban porque era pobre, pues ahora va a comenzar a vivir como ellos. Si ese de ahí viene teniendo una casa de 400 metros cuadrados, y va a poner una casa de un hectárea, ¿ya? De 3 pisos, y todas las cosas las va a terminar trayendo de Europa para construir una casita, ¿ya? Él tiene un carro, pero es una camioneta, yo me voy a terminar comprando, no sé, una Hammer, ya, no, también una camioneta así monstruosa, ya. Que tu hijo tiene PlayStation 5, pues yo le voy a decir a Sony que haga un PlayStation 6, ya, para mi hijo nomás, ya, exclusivo, ya. Es así, ya, porque tengo plata, ya, porque tengo plata. Entonces, lo que vas a ver va a terminar diciendo es que ese mendigo, ya, claro, ya, ese mendigo, por más plata que tenga, va a seguir teniendo mentalidad de mendigo. Porque lo único que va a terminar haciendo es ganar mucho, ya, malgastar su dinero, pero no invertirlo, ya, pero no invertirlo. Seguramente esas personas que están comiendo y tienen plata porque tienen un negocio, y ese negocio terminó siendo rentable, pero se quedan son lujos. En cambio, lo que está haciendo el Perú es, uy, se encontró el dinero, ya, el vagabundo se encontró el dinero, lo que va a hacer es gastarlo, 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 hasta que en algún momento ya no tiene y va a volver a ser mendigo, porque tiene la misma mentalidad. Eso es lo que Basare va a decir sobre el Perú. ¿Quiénes son esas familias que comen en estos lugares ricos? Bueno, terminan siendo los países industrializados. ¿Quién es el Perú? El Perú es ese vagabundo, ¿ya? Que se terminó encontrando de la nada, un montón de plata por la venta del guano, pero que no terminó invirtiéndolo adecuadamente para tener plata siempre, ¿ya? Sino que solamente vivió en lujos, ¿ya? Gastó más que lo que otros países terminaban haciendo, pero no terminó generando un crecimiento sostenible en el país. No te olvides tú. Ya más adelante vamos a ver cuánto se vendió, cuánto se ganó, cómo se vendió, ya lo vamos a ir viendo poco a poco de los años. ¿Qué es el guano? Ya sabemos. El guano es el excremento de aves, ya, de dos tipos de aves, el guanay y el piqué, cuyo excremento contiene gran cantidad de nitrato y fosfato. Pero en el Perú tenemos una ventaja, ¿ya? ¿Por qué el guano peruano? Tú me dijiste, profe, que había guano en todas partes del Océano Pacífico, de los del Pacífico. ¿Por qué el guano peruano era el que más se va a vender? Bueno, al principio todos venden guano. Lo que pasa es que el Perú tenía ventajas, ¿ya? Y nuestra ventaja termina siendo nuestro clima seco, ¿ya? Eso termina siendo nuestra ventaja. En el caso de las Islas Chincha, en mi caso, son 52 islotes que literalmente están llenos de cerros de excremento. Cerros y cerros de caca. ¿Por qué? Porque las aguaneras están sobrevolando estas islas durante miles de años. Y mientras van volando, ¡pum!, dejan su gracia. Que cae sobre el cerro, que cae sobre los islotes y se van acumulando. Ya se van acumulando. Ahora, profe, ¿por qué su excremento tiene tanto nitrato y fosfato? Porque esto se obtiene, ¿sabes qué? Del anchovete. Estos piqueros, ¿qué es lo que hacen? Se tiran a pique, ya, sobre el mar y terminan sacando la anchoveta. Comen y destacan precisamente esto que termina siendo un poderoso fertilizante. La otra característica, como no hay tantas lluvias, ¿ya? Clima seco, por eso estamos hablando, es, si hubiera muchas lluvias sobre la costa, ¿qué terminaría pasando? Este excremento, repito, se va solidificando, se aguaría y se iría al mar y se perdería. Pero como no hay tantas lluvias, se ha terminado quedando ahí como, repito, como bloques de piedra de excrementos que se han fosilizado en el paso del tiempo y que son fácilmente extraíbles. Lo tenemos en las islas. En Chinchorro está la mayor cantidad, pero también está en donde también se encuentra en la zona de la isla de los Lobos en Quillo, o en cualquier parte de nuestro litoral, en la costa hay una gran cantidad de agua, pero ahí, sobre todo en las islas de Chincha, está la mayor concentración de ese recurso. ¿Ya? Repito, el clima seco ayuda a su inmensa concentración a diferencia de otras regiones. Están en zonas tropicales, más lluviosas, y su guano se pierde. Dicho que el Perú tiene muchísimo guano por ofrecer y su precio termina siendo más barato en comparación a otros. Por eso es que vamos a terminar siendo casi el único vendedor de guano del mundo, teniendo grandes ganancias a nivel mundial y a nivel internacional durante este periodo.
Dice, ¿por qué tuvo tanto valor el guano? Ya sabemos, porque es un poderoso fertilizante agrícola. ¿Ya? A ver, vamos a ver cómo estamos de tiempo para ver qué tanto explico. ¿Ya? A ver. Esto ya lo debes haber visto en la Historia Universal, pero cuando vamos a hablar de la Edad Media, y eso lo han hecho el año pasado con el profe Yucca, seguramente. ¿Ya? Te explico, ¿ya? Y si no lo han hecho el año pasado, que han estado hablando de la media, con Yucra también tal vez, cuando han hablado de sistema trienal, ¿ya? O el sistema de rotación trienal. Si no sabes, te explico, así que toma atención. A ver, desde el siglo X, ya del siglo X, del siglo XI más o menos, ya, las tierras en Europa han comenzado a perder productividad, ¿ya? Y han perdido productividad simplemente por un proceso de sobreexplotación y falta de lluvias. Las tierras eran cada vez menos productivas. Entonces, si este de rojo que estoy poniendo es un terreno agrícola, ¿ya? Y antes se producía al 100% todas las tierras, pues ahora ya no, ¿ya? Por la falta de agua y la erosión del suelo, ya por la baja en su productividad, la cosa va a cambiar. ¿Qué es lo que va a terminar sucediendo? Lo que va a terminar sucediendo es esto. Los agricultores medievales lo que van a terminar haciendo es dividir las tierras en tres partes. Por un lado tenemos la zona, una tercera parte donde se produce trigo, que es la principal fuente de alimento de la población y del ganado. Una segunda, tercera parte, se va a terminar utilizando en el cultivo de legumbres, ¿ya? Tomates, zanahorias, lechugas, etcétera, vegetales de forma general. Y una tercera zona va a terminar siendo una tierra de barbecho o tierra de descanso. Es decir, durante un lapso de tiempo, 1 año o 3 años, ya en un pedazo de tierra se produce trigo, ya durante ese lapso de tierra de tiempo, en la segunda parte se produce verduras o legumbres y en la otra se le deja descansar para que de manera natural vayan recuperando sus nutrientes. Y se va a hacer un sistema de rotación. ¿Qué significa? Que donde se producían antes verduras, ahora se va a terminar produciendo trigo, y donde las tierras estaban descansando, se va a terminar produciendo verduras, y la tierra que produjo trigo, pues va a terminar descansando. Este es el llamado sistema de rotación trienal. ¿Cuál era el inconveniente? Que 1/3 de tus tierras van a estar sin producir. Sin producir. Entonces, para yo terminar haciendo a todas estas tierras productivas por completo, ¿qué voy a echar? Le voy a terminar echando guano. El guano va a terminar siendo el elemento que permitirá de que estas tierras terminen produciendo al 100% durante todo el año, haciéndolas altamente productivas. Y para un empresario agricultor, esto termina siendo pues un gran beneficio. ¿Perfecto? ¿Ya? Para eso terminaba sirviendo el guano. El guano permitió de que las tierras ya no se tenga una tierra de descanso, sino que se tenga una producción permanente gracias al uso de este fertilizante natural externo que terminaba siendo el guano. ¿Ya? A ver, ¿quién compraba el guano? El guano lo terminaban comprando los países industrializados, ¿ya? Y que además los países industrializados se van a caracterizar por algo, por el avance en la industria médica, por la producción de vacunas, por el desarrollo de medicinas. Por lo tanto, una persona que antes tenía una infección estomacal se moría. Ahora no, ahora no. Ahora le metes algunas pastillas y se va a terminar solucionando. Antes te morías de tétano, de la malaria, ahora te terminan poniendo una vacuna y eso ya no te mata. De tal manera de que en los países industrializados la población está creciendo. Y como la población está creciendo, la demanda de alimentos, como dice por ahí, aumenta. Y como se necesitan más alimentos, donde se requiere que las tierras sean más productivas, y es ahí donde entra el guano. ¿Ya? Es ahí donde entra el guano. Como recurso que va a terminar ayudando a ese proceso de crecimiento. Entonces, repito. El guano va a terminar ayudando a que las tierras sean más altamente productivas y van a terminar generando grandes beneficios de estas tierras producto del uso de este fertilizante. Ahora, ¿qué más habría que tomar en cuenta? Repito, el Perú es el único país con serias cantidades exportables de guano. Todos producen guano, pero nadie produce tanto guano como el Perú. Nadie produce tanto guano como el Perú. Por eso es que a diferencia de los demás países, nuestro guano termina siendo barato. Ya, al ser cada vez más barato, se impone en el mercado hasta que termina desplazando a todos los demás. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra cosa hay que tomar en cuenta? Al principio solo compré Inglaterra, pero en el paso del tiempo lo va a terminar siendo Inglaterra y dice, oh, ¿cómo es que las tierras de Estados de Francia va a decir, ¿cómo es que Inglaterra produce tanto el guano peruano? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Francia también se va a interesar por el guano, Estados Unidos lo va a hacer,
va a hacer, España lo va a hacer, México lo va a hacer, Rusia lo va a hacer, y así por el estilo. Comienza un aumento en la demanda del guano. Cada vez más países quieren el guano peruano. Entonces, cuando hay muchos compradores y un solo vendedor, pregunta, ¿qué pasa con el precio de ese guano? Cuando mucha gente quiere un producto y hay una sola persona que lo vende, ¿qué pasa con el precio de ese producto? ¿Sube o baja? Cuando muchas personas quieren un recurso, pero solamente uno lo vende, ¿ya? ¿Qué pasa con el precio de ese producto? ¿Sube o baja? ¿Ya? Y la respuesta es, ¿ya? Y la respuesta es, tres personas me acaban de responder, y la respuesta es, sube, evidentemente. Como una subasta, termina diciendo su marido, por supuesto, ¿ya? Es decir, yo que estoy en Japón, digo yo que leo ya guano peruano, ¿ya? Pero como el guano peruano no llega con facilidad hasta Japón porque está muy lejos, entonces decir, ¿a cuánto lo compra Inglaterra? Inglaterra lo compra 100, yo pago 250, ¿ya? La cuestión es que llegue hasta mi territorio, ¿ya? De esa manera es que vamos a terminar encontrando, el hecho por el cual el precio del guano sube de una manera gigantesca, ¿ya? Gigantesca. Repito, la demanda externa, ¿ya? De países cada vez más alejados y la escasez de este recurso, porque somos el único país que lo vende, hace que el precio del guano suba de una manera impresionantemente grande, ¿ya? No se olviden ustedes de ese dato. Además, el otro factor que nos termina siendo muy conveniente, ¿ya? Termina siendo el precio de este guano, ¿ya? El precio de este guano. ¿A qué me refiero? ¿Ya? Eh, el guano, para ser utilizado como un fertilizante, ¿qué cosa requiere? En realidad no requiere nada. En realidad, lo único que requiere es que yo termine sacando el guano, está en el suelo, como te dije hace un rato. Es un trabajador con una carretilla, un pico, ¿ya? Para terminar cortando precisamente el guano del suelo y una lámpara para poder poner en la carretilla. Luego de eso, necesito un pequeño puente, y eso es lo que está viendo acá. Ya, eso es lo que está viendo acá. Mira esto de acá. Esto es en las Islas Chincha, ¿ya? Y eso lo puedes encontrar si que alguna vez haces un viaje a las Islas Ballestas en Paracas, ¿ya? Terminas teniendo como una suerte de puente, y acá abajito iban los barcos, que venían en fila, ¿ya? La gente iba precisamente con las carretillas o con los sacos de guano, y los terminaba tirando de ese puente hacia los barcos. Y así lo venimos manejando. ¿Cuántos sacos ha pedido? Ha pedido 1000 sacos, ya no, un saco, 2 sacos, 3 sacos, 4 sacos, nada más. Repito, ¿qué se hacía con el guano? El guano, que era excremento petrificado, ya petrificado, lo único que se terminaba haciendo para que sea útil era echarle agua. Le echabas agua, lo aguabas un poco y lo terminabas tirando sobre el suelo, ya que tú querías cultivar. Y eso lo terminaba siendo productivo. Por eso acá hay una publicidad sobre la venta del guano. ¿Qué dice acá? A ver, ustedes que terminan de hablar inglés, dice soluble Pacific One. Es el guano del Océano Pacífico del Perú que termina siendo soluble. ¿Qué es soluble? Que se disuelve con el agua, ¿ya? ¿Para qué me sirve? ¿Ya? For corn, ¿ya? Sirve para poder cultivar maíz. Potatoes, ¿ya? Para poder producir papa. Tabaco, para el cigarro, ¿ya? Grass, para el pasto, para terminar haciendo crecer el pasto. Y así por el estilo, y así por el estilo. Todos los vegetales ya de los jardines, o sea, para hacer productiva tu jardín solamente, para eso también te sirve. Para todo lo que sirva como fertilización del suelo, para eso me termina sirviendo este producto. Y si ves acá, ya dice, aquí está la imagen de un guanay, que tiene en su boquita una anchoveta que ha terminado capturando, y acá dice soluble igual. O sea, en un saco está su excremento, ya, es lo que se va a terminar vendiendo. ¿Ya? Dice, esto termina siendo un negocio largo y remunerativo, o sea, para largo aliento. O sea, tú cultivas aquí y esta fiesta te van a dar producción por mucho tiempo y te va a terminar generando muchas ganancias, ¿ya? Este caso, ya, el Perú es una potencia comercial porque tiene un recurso que todo el mundo quiere. Repito, no necesita de ningún proceso químico. Lo extraes, lo empaquetas y lo vendes, ¿ya? ¿Qué requieres? Un pico, una lámpara, una carreta y un trabajador. Nada más, nada más. Los barcos hacen colas para llevarse el guano y las ganancias van a terminar siendo tremendamente altas, ¿ya? Repito, ganan mucha plata y los costos de producción son muy bajitos. ¿Ya? La inversión es poca, la ganancia es mucha, ¿ya? Así que es un negocio rentable por donde lo puedas ver, ¿ya? Es win to win, ¿ya? Así termina diciendo en términos de negocios, es win to win. Es ganar, no vas a terminar perdiendo por buena parte, ¿ya? Igual vas a terminar ganando.
¿ya? Igual vas a terminar ganando. Así que el Perú se le presentó la Virgen María, Jesucristo, ¿ya? Los caballeros zodiacos, y se le presentó Naruto, y todo se le presentó. O sea, nos dio un golpe de suerte que ganamos un montón de plata por la venta de guano. Negocio redondo, redondo, redondo. Ahora, ¿qué va a terminar pasando? Vamos a ver, vamos a ver. Acá les he ponido una imagen más moderna, porque, profe, una pregunta, es una pregunta básica que muchos hacen, ¿ya? Y tal vez antes ya la has respondido. Profe, ¿hasta ahora el Perú sigue vendiendo guano? La respuesta es sí, hasta ahora el Perú sigue vendiendo guano. Eso lo aguanta. O sea, seguimos siendo una potencia comercial por la venta de guano y tenemos grandes ganancias. La respuesta es no. La respuesta es no. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Lo que pasa es que el guano ahora se utiliza, ya, o sea, se utilizan principalmente fertilizantes químicos para terminar haciendo productivo el suelo, que son mucho más baratos. Ya, que son mucho más baratos. Eso, pero si el guano es fertilizante, ¿por qué no se usa? Sí se usa, pero se usa para la llamada producción agrícola orgánica. Tal vez tú has ido alguna vez al mercado y has escuchado de plátanos orgánicos, ¿ya? O sea, para la producción de ese plátano no se han utilizado pesticidas, no se han terminado utilizando fertilizantes químicos, sino que todo ha sido hecho de manera natural. Como es natural, es más caro. ¿Ya? Una mano de plátano orgánico te cuesta 2 soles, una mano de plátano normal te cuesta 1 sol. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la producción es más costosa, porque el fertilizante es más costoso y se termina produciendo en menos tiempo. Ahora, eso es lo que vamos a terminar encontrando durante este periodo, no te olvides tú, ya no te olvides tú. Ahora, ¿qué más hay que tomar en consideración? Repito, el Perú sigue vendiendo guano, pero no en grandes cantidades ni genera las mismas ganancias que antes. Pero sigue siendo un negocio, ¿ya? No te olvides. ¿Qué más hay que recordar? ¿Cómo se vendía el guano? ¿Ya? ¿Cómo se vendía el guano? El guano va a terminar pasando por diferentes métodos de venta en el paso del tiempo, ¿ya? Y la vamos a ir viendo además en cada uno de los periodos de gobierno que vayamos a observar. El primero ya lo hemos trabajado, ya hace un ratito. El primero fue el sistema del arrendamiento de islas con el contrato Quirós, ya con el contrato Quirós. Un año se alquilaron las islas Chincha a Francisco Quirós, que se pagó por el alquiler y ganó un montón de plata. Cuando acabó ese contrato, comenzó el sistema de consignaciones. Pero la consignación tiene dos momentos. La primera es la llamada venta directa. La venta directa. ¿Cómo era la venta directa? Dice acá. El Estado, o sea, el gobierno peruano, se encarga de la extracción del guano, ¿ya? De la extracción del guano, ¿ya? Y lo entrega a casas comerciales, o sea, a empresas. Y estas empresas se van a terminar encargando de negociarlo en el mundo, ¿ya? En Europa, en Estados Unidos, en el Asia, ¿ya? Pero, y ahí viene el problema, con un precio fijo anual, ¿ya? Con un precio fijo anual. ¿Cómo es eso? Vamos a suponer lo siguiente, ¿ya? Yo soy del Estado peruano, del Estado peruano. Ustedes son empresarios y ustedes saben que el precio del guano está muy alto, ¿ya? Que se gana mucha plata. Entonces yo digo, ¿quién de ustedes quiere vender el guano que yo terminé extrayendo? Entonces, acá Daniel Álvarez, por ejemplo, Jordan Navarro, Angeli Quispe, ¿ya? María Romero me dicen, profe, yo quiero tu guano. ¿Ya? Es decir, aquí está el guano que yo he extraído, bueno, tómalo y léelo. Pero, ¿cuánto me vas a pagar? Ahí viene el tema, ahí viene el tema. Yo quiero decir, si el precio del guano a nivel internacional, en este momento, la tonelada de guano cuesta $100, vamos a poner así, $100, el Estado peruano te dice, mira, desde el día 18 de agosto, creo que es el día que estamos hoy, ¿ya? 17, 18, ¿no? Desde el día 18. Desde el día 18 de agosto del 2021 hasta el 17 de agosto del año 2022, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? El guano, ¿ya? El precio del guano, repito, si cuesta 100 libras esterlinas la tonelada ahorita, tú me vas a terminar pagando por cada tonelada que vendas 70 libras. Ya 70 libras. Profe, es un buen negocio. Sí, es mucho mejor que alquilar, ¿ya? Las islas como se había hecho con el contrato Quirós. Es mucho mejor, pero no es suficiente. ¿Sabes por qué? Porque decía hace un rato, porque hay una alta demanda externa del guano. Hay una gran demanda externa del guano. El precio del guano sube, sube y sube. El problema es este contrato anual, fijo anual. ¿Qué decía? Si el 18 de agosto ¿ya? Del 2021 el precio del guano termina siendo 100 libras, en diciembre el precio del guano va a ser 120 y en marzo va a terminar siendo 30-30, ¿ya?
Y en julio va a terminar siendo 140. ¿Sabes cuál es el problema? Que al Estado siempre le vas a pagar 70, porque ese fue el acuerdo que se hizo. De tal manera que el gobierno gana un precio fijo, pero el precio del guano siempre va a subir. Y el junio que va a ganar más plata termina siendo el empresario, ¿ya? No el Estado, ¿ya? El Estado. Entonces dice acá, la realidad fue que al no tener los comerciantes peruanos una gran capacidad de transporte urbano al exterior, se vivieron intermediarios para las empresas extranjeras que venden ese recurso. Ahí viene un problema, pues, ya, ahí viene un problema. Estamos en el Perú, y hay corrupción por montón, hay corrupción por montón. Se comienzan a hacer los contratos de venta directa, ¿ya? Así que gana el amigo del gobernante, ¿ya? Él gana el contrato para la venta del guano mediante venta directa. Yo conseguí el guano a 70, de le decía a una empresa extranjera, o sea que me aburre comprar vacas, me aburre esta Europa para terminar llevando el guano. Te voy a hacer lo siguiente, ¿ya? El guano está 100, el guano está 100. A mí me lo dan a 70. Mira, yo te lo doy a ti a 80, ¿ya? Dame 80 ahorita y tú vendes al extranjero. Te ganas 20, yo me gano 10. Lo único que hacía el empresario peruano era servir de intermediario. Yo recibía el contrato del guano, lo terminaba entregando a otro, ese otro extranjero lo vendía y se ganaba su plata. El que no ganaba tanta plata era el Estado, ¿ya? Porque el empresario peruano, miserable, ya no se encargó de terminar haciendo el negocio, sino que solamente se dio el intermediario. ¿Ganaba plata? Por supuesto, ganaba plata, sin hacer nada, ¿ya? Sin hacer nada. Por ser intermediario ya ganaba. Podría ganar mucho más, pero no tenía la mentalidad empresarial. Cuando llega Ramón Castilla al gobierno es que la cosa cambia. Ramón Castilla, ya veremos en su gobierno de manera específica, dijo, ya no, ahora el Estado peruano va a terminar ya no recibiendo un precio fijo, va a recibir un porcentaje. Es decir, por cada tonelada de guano que venda el empresario, ya, que va a terminar vendiendo los recursos, el Estado peruano se va a terminar quedando con un porcentaje. Acá le pongo un X, ya, un X%. Ya, acá le estoy poniendo, a ver, que parezca la figura rojita. Ya, acá le estoy poniendo un X%. Este X% terminó siendo en promedio un 80%. 80%. 80% del precio del guano se lo llevaba el Estado. 80%. Eso el 80% es mucho. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque si el precio del guano costaba la tonelada 100 libras en este momento, el Estado le correspondía 80. ¿Ya? Pero si el precio del guano subía a 150, ¿ya? Pues el Estado terminaba ganando 120. ¿Ya? 120. ¿Ya? Si el precio del guano terminaba pasando a costar 200, el Estado se llevaba 160. El Estado siempre gana. El Estado siempre gana. Ese va a terminar siendo el gran negocio de la época. Es recién con Castilla y con la consignación por porcentaje que el gobierno peruano entra en prosperidad. Recién a partir de ese momento. Cuando hablamos de las consignaciones, ¿ya? Las consignaciones es el sistema que mayor cantidad de ingresos le terminó dando el Estado peruano y se hicieron mediante dos mecanismos. Primero, en el primer gobierno de Castilla se va a terminar estableciendo el famosísimo contrato Gibbs, ¿ya? El famoso contrato Gibbs. Ramón Castilla le quitó el negocio a los empresarios peruanos que se intermediarios que no servían para nada y le dio el contrato más ventajoso a la casa Gibbs Sons de Inglaterra. Ellos terminaban vendiendo el guano a todo el mundo menos a dos países, Francia y los Estados Unidos. ¿Ya? A Francia lo vendía la casa Alier, ya a Estados Unidos lo vendía la Sociedad Nacional de Consignatarios, los empresarios peruanos. Pero los que le vendían guano a todo el mundo, y repito, Inglaterra compraba más guano que todos los demás países juntos, y terminaba siendo un gran negocio para ellos. Y el Estado se queda con el 80% y era un montón de plata. A partir de ese momento, nos fuimos para arriba. ¿Ya? En el segundo gobierno de Castilla, como ya lo veremos, una presión de los empresarios peruanos que dijeron, oye, en realidad estamos ganando plata, pero podríamos ganar mucho más si le vendemos el guano a Inglaterra, que es más parte del mundo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Metieron presión para ellos, los empresarios peruanos, a través de la compañía de consignatarios nacionales, pasan a tener el control de los principales negocios para la venta de guano. Habían varias casas comerciales, pero la empresa peruana, de la oligarquía peruana, es la que va a terminar teniendo muchísimos ingresos. Ahí es donde los ricos peruanos se hicieron más ricos. Hablamos de la famosa plutocracia peruana del guano. Plutocracia, cracia, recuerden que significa poder, ¿ya? Poder hace referencia a quien tiene liderazgo, ¿ya? No necesariamente el gobierno, pero tiene el control económico y político del país. Cuando hablamos de la plutocracia, estamos hablando del gobierno de los adinerados, no el gobierno de Pluto, ¿ya? Es el gobierno de los adinerados, el poder en manos de los adinerados, que en este caso tienen su plata producto de la venta del guano. El cuarto sistema de venta del guano fue el monopolio, que ya lo veremos también en su momento, el gobierno de José Balta, en 1869.
Ya no van a ser varias las casas comerciales que vendan de Guam, sino solamente será una, la casa Dreyfus francesa, quien nos va a terminar, se va a comprometer a pagar nuestra deuda externa a cambio de vender o de ser solamente ellos los vendedores de este recurso fertilizante. Y generó otros conflictos que ya veremos, repito, en su momento a detalle, cuando hablemos del gobierno, o los gobiernos correspondientes. Ahorita estamos hablando de generalidades. Otra característica importante del periodo de la prosperidad falaz terminan siendo los procesos de inmigración. Cuando hablamos de la inmigración, ¿a qué nos referimos? Nos estamos refiriendo a los extranjeros que entran al territorio peruano. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de las inmigraciones durante la prosperidad falaz, habría que tomar algo en cuenta. Jesús, ¿estás acá, amigo? Un momentito, una pausa, muchachos, ¿no? Un momentito. Ya, sigamos, muchachos. Entonces, ya les decía, van a comenzar a llegar una fuerte cantidad de población extranjera. Siempre que hay plata, va a terminar llegando población extranjera, ¿ya? Entonces, ¿qué va a terminar sucediendo? Van a haber dos fuertes migraciones, ¿ya? Hacia el territorio peruano, la de los chinos y la de los europeos. ¿Qué sucedió con el caso de los chinos? En el caso de los chinos, van a terminar llegando los famosos culíes, ¿ya? Supongo que habrás escuchado alguna vez ese término, los culíes. Cuando hablamos de los culís, ¿qué cosa es un culí? Un culí termina siendo la mano de obra no calificada. Es decir, terminan siendo pobladores de la India, pero principalmente de China, ¿ya? Principalmente de China, que no tienen ningún estudio superior, ni técnico, ni profesional, y la mayoría de esos ni siquiera escolar. O sea, terminan llegando como mano de obra poco calificada, como cargadores principalmente, ¿ya? Eso es lo que terminamos trayendo. La pregunta es, ¿por qué terminamos trayendo extranjeros? ¿Ya? Pero lo que pasa es lo siguiente, hay que retroceder un poco nuevamente, estamos en el curso de historia. Recuerden que cuando San Martín termina proclamando la independencia y establece el protectorado, planteó una ley llamada como la Ley de Libertad de Vientres, ¿ya? ¿Y qué cosa decía la Ley de Libertad de Vientres? Que los esclavos seguirán siéndolo, pero que los hijos de los mismos serán libres cuando obtengan la mayoría de edad. Eso era 25 años después. En 1846, por lo tanto, ya los afrodescendientes, los negros jóvenes, ya los negros jóvenes, se comenzaron a ir de las haciendas. Ya no querían seguir trabajando a menos que les terminen pagando. Y eso aumentaba los costos de producción de los hacendados, principalmente costeños. Es así que se comenzó a ver una alternativa, los chinos, ya los chinos. ¿Por qué se comenzó a traer chinos? ¿Ya? ¿Por qué se comenzó a traer chinos? ¿Por qué no, ah, no sé, afganos? Ya vamos a poner que está de moda afganizar. ¿Por qué chinos? Lo que pasa es que en China se había producido una fuerte rebelión llamada con el nombre de la rebelión de Taiping. ¿Ya? La rebelión de Taiping. La rebelión de Taiping fue una rebelión de campesinos, ¿ya? Contra el sistema de explotación que había en su contra, ¿ya? Así que estos campesinos, repito, comenzaron a protestar contra el gobierno y su rebelión terminó siendo derrotada y muchos de estos campesinos terminaron siendo perseguidos. Perseguidos para matarlos, ¿no? Ya, perseguidos para matarlos. De tal forma que en ese momento llegaron los empresarios peruanos. Los empresarios peruanos van a ser llamados de manera general con el nombre de comerciantes chineros, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos se van a terminar encargando de traer chinos hacia el territorio peruano. Estos comerciantes chineros veían a los chinos huir y decían, ¿qué pasa? No, que el gobierno me quiere matar, ¿ya? El gobierno te quiere matar, no te preocupes, yo te voy a proteger, ¿vale? Y para que veas que no es engaño, te voy a terminar llevando a trabajar a un lugar que se llama Perú. Perú, ¿dónde queda Perú? No te interesa, ¿ya? Para que veas que esto no es engaño, te voy a hacer firmar un contrato que podría estar en chino o en castellano, te voy a terminar pagando un mes de adelanto en moneda china, Te voy a terminar pagando este mes de adelanto para que tú termines viviendo durante estos próximos días. Estamos día miércoles, ¿ya? El día domingo yo voy a terminar llegando con mi barco, ¿ya? Con mi barco voy a terminar llegando ¿a dónde? Voy a terminar llegando al puerto, ¿ya? Al puerto de Macao, por ejemplo, ¿ya? Voy a terminar llegando y ustedes tienen que venir para llevarlos al lugar donde se les ha contratado para que vayan a trabajar. Ahora, si ustedes quieren, pueden terminar trayendo familiares, ¿no? Traigan a amigos, traigan primos, traigan sobrinos, traigan sus hijos, traigan lo que quieran. Chamba para todos hay. Ya chamba para todos hay.
De tal manera que van a comenzar a, uno, ya, están los chinos que firman el contrato y que no van, ya, que le tiran cabeza. Pero no importa, porque los otros chinos terminaban trayendo más gente, y era ganancia, era ganancia. Ahora, cuando los chinos comenzaron a llegar desde China hacia el Perú, en el contrato había un problema. El contrato va a terminar siendo parte de un sistema, ya, que vamos a ver que se hace común en el Perú, llamado con el nombre del sistema del enganche. Espero que conozcan o que recuerden de este tema. Recuerden que el contrato del enganche, ya, el contrato del enganche se caracterizaba ¿por qué? Ya, se caracterizaba ¿por qué? Porque aquel trabajador que terminaba firmando este contrato laboral, ya, que firmaba este contrato laboral, va a tener que trabajar durante el tiempo que el contrato establezca, que pueden ser 2 años, 3 años, 5 años o demás, ¿ya? Pero si tenía una deuda, si contraía una deuda con el empleador, tiene que quedarse a trabajar hasta que la deuda se dé por saldada, ¿ya? Es decir, tú ibas a trabajar por 2 años y te quedabas a trabajar por 5, ¿ya? Por 5, ¿ya? No se olviden de eso, ¿ya? No se olviden de eso. Entonces, esto es lo que vamos a terminar teniendo durante este proceso, ¿ya? Los chinos vinieron como mano de obra de reemplazo de los negros, ¿ya? Que ya eran cada vez más caros, y comenzaron a hacer reemplazo en las haciendas azucareras de la costa norte bajo el sistema de enganche. La cantidad de chinos que llegó fue cada vez más numerosa, llegando a ser 43.300 chinos que salieron del puerto de Macao con rumbo al Perú. Profe, y de estos, ¿cuántos llegaron al Perú? Llegaron como 30.000, en el paso del tiempo, ¿ya? Desde 1849, debe ser acá, 1900, 1800, ¿ya? Profesor, ¿por qué llegan tan pocos? Ah, es que lo que pasa es que los chinos llegaban asignados en los barcos, en un barco que podía transportar 100 personas, llegaban 300. Y si una persona tosía, se fregó, lo agarraban en Tupac Amaru y lo botaban al mar, ¿ya? Porque esa persona podría enfermar a los demás, y eso le terminaba siendo un problema grave. Cada enfermo ya iba a ser un trabajador menos que yo podía, como comerciante chinero, entregar como, digamos, una mano de obra que me pueda generar ganancias, me genera pérdidas, no me conviene. Hay muchos comerciantes chineros. Miguel Grau es un comerciante chinero, pero el más conocido es Domenico Benítez, que luego va a intentar ser presidente de la República, y ya veremos cómo. Repito, el chino es mano de obra no calificada, que al principio se les trae para que extraiga el guano, pero como no eran tan fuertes para eso, se van a comenzar a servir como trabajadores en las haciendas azucareras de la costa norte, en reemplazo de la población negra peruana, ¿ya? Ahora, así como están los chinos, van a comenzar a llegar también los europeos. El europeo viene bajo otra condición. El europeo sí es mano de obra calificada. Por lo general vienen teniendo conocimiento técnico que va a terminar permitiendo incrementar la explotación de los recursos nacionales, ¿ya? Debajo de esa lógica se trae. No te olvides que Europa está en plena segunda revolución industrial, ya, y que se viene generando un concepto de darwinismo social, ¿ya? ¿Qué significa eso? ¿Por qué, ya, por qué Europa progresa? ¿Por qué los países donde hay población blanca tienen un mayor desarrollo industrial en comparación a otras partes del mundo? Y la respuesta era simple, porque los blancos vienen teniendo una mayor capacidad cognitiva, tienen un mayor desarrollo cultural, así que por lo tanto, donde hay blancos hay progreso, donde no hay blancos no hay desarrollo. Entonces, Europa comenzó a vender ese concepto. Cuando Europa comenzó a vender ese concepto, entonces Europa va a comenzar a generar algo, ya va a comenzar a generar algo. En Europa hay un problema. Los países europeos industrializados, ¿ya? Tenían mucha industria, mucha tecnología, pero más tecnología, menos mano de obra, ¿ya? Entonces, los trabajadores terminaban ganando menos. Ese era un problema. El trabajador terminaba ganando menos, ¿ya? Repito, problema grave, ¿ya? Había pocos puestos de trabajo y poco salario. La explotación ya terminaba generando gran malestar. Y ese malestar se podía convertir en una rebelión, en una revolución, en una grave protesta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El gobierno, ya el gobierno europeo comenzó, los gobiernos europeos comenzaron a plantearse, como me sobra gente, entonces yo voy a decirle al mundo, yo progreso porque tengo mucha población blanca. ¿Quieres progresar? Te llevo un poco de población blanca, ¿ya? Ellos van a comenzar a exportar a su población pobre, ¿ya? Para que se evite una congregación demasiada gente y que puedan terminar generando grandes levantamientos, rebeliones y revoluciones. Entonces, repito, ellos van a exportar gente para reducir sus tensiones sociales
Y los países atrasados como el nuestro se van a comer ese concepto de mayor desarrollo, neodarwinismo social, y van a decir, por favor, mándanos alemanes, austriacos, italianos, mientras más blanco mejor, para terminar generando el progreso en nuestros territorios, ¿ya? De esa manera, por ejemplo, la zona de la selva central, Posuso, Chanchamayo, San Ramón, se va a terminar, no llenando, pero sí va a terminar teniendo una gran cantidad de inmigrantes de estos lugares. Siguientes datos, ya vamos terminando ya. A ver, los ingresos generados por la venta del lugar. Uy, como he dicho, los ingresos van a ser gigantescos. Es la principal fuente de ingresos del Perú en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Ya? Dice, durante las 3 décadas que duró su comercialización, de los años 40, 50, 60, ¿ya? Se vendieron 12 millones de toneladas de guano, que generaron 750 millones de pesos de ingresos para el país, que es un montón de plata, como nunca habíamos tenido. Dice acá, solo Inglaterra ya compró en la década de 1850, en la década de 50, que es donde más se vendió, 1 millón de toneladas de guano. ¿Ya? Solamente Inglaterra, solo Inglaterra compró 1 millón de toneladas de guano, mientras que todos los demás países europeos juntos solamente compraron el 10% de eso. Inglaterra era el mayor mercado, sin duda, ¿ya? Sin duda. Mira la cantidad de ingresos que generaba. En 1946, cuando todavía estamos en el sistema de venta directa, ¿ya? Los ingresos por guano significaban para el Estado peruano el 13.5% de los ingresos en general que veníamos teniendo. Pero para 1857, en la década de los 50, donde el guano ya explotó con su crecimiento económico, su cantidad de ventas, las ganancias por guano representaban el 83% de ingresos del país, del Estado. Es decir, nos hicimos un Estado guano dependiente, Con el peso del guano fue muy alto, andábamos muy bien, teníamos mucha plata y vamos a hacer un montón de gastos y de compras. Cuando el peso del guano bajó, les dije, nos vamos a ir al guano y eso va a terminar siendo un problema. ¿En qué se gastó lo que se obtuvo como ganancia por el guano? Bueno, son dos diferentes, ¿ya? Son dos diferentes escenarios. Lo que gasta el Estado y lo que gastan los empresarios privados, ¿ya? Privados. Entonces, ¿qué va a pasar? Con respecto al Estado, y esto ha sido preguntas a Marcos, el Estado gastó en muchas cosas, pero en lo que más gastó terminó siendo en el incremento y manutención de la burocracia civil. Ramón Castilla, que va a ser el presidente más importante de ese periodo, Ramón Castilla decía, el Perú es un país grande, pero con un Estado pequeño. ¿Ya? ¿A qué se refería? El Estado son las instituciones que dirigen el gobierno de un país. Entonces, ¿dónde había presencia del Estado? En las ciudades. En Lima estaba el presidente, los ministros, el poder legislativo. En las provincias, en las ciudades estaban los jueces, estaban los alcaldes. Pero habían provincias alejadas donde no había presencia del Estado, ¿ya? Donde no llegaban los ministerios, donde no llegaban las alcaldías, donde no llegaba el poder judicial. Quien gobernaba era el cacique. En la ley ya no existía, pero en la práctica seguía siendo poderoso. Gobernaban los bandoleros, gente armada, gobernaban los amonales, los dueños de tierras. Cada uno de ellos manejaba su territorio de su antojo. Pero lo que va a terminar haciendo Castilla es multiplicar el número de municipios, con lo cual el Estado está presente en cada una de las provincias. Con eso anula los poderes políticos locales reales, anula el poder del cacique, del amonal. Ya no dependo del tributo, ya no dependo del control de la población mediante tus armas. Ahora, yo voy con mis armas como Estado, como ejército, voy con mi alcalde y tengo el control de esos territorios, ¿ya? De esa manera, Ramón Castilla reparte cargos. Como hay muchas alcaldías, muchos municipios, pues va a terminar disponiendo Ramón Castilla de quiénes van a ser alcaldes. Y sus aliados conservadores y sus opositores liberales van a ser nombrados como tal. Si Castilla reparte dinero del guano, cargos políticos, así que la gente respetaba y quería mucho Castilla en el gobierno. Castilla logró la estabilidad política llamada con el nombre de la Pax Andina o Pax Castillista, que veremos con detalle en la próxima semana. El segundo gran gasto es los gastos militares. El pago de la inmensa cantidad de militares que había, de la compra de armamentos, es el segundo, digamos, puesto de los gastos que se hicieron por parte del Estado. La construcción de obras públicas, pero sobre todo los ferrocarriles, en la época del gobierno de Balta, ¿ya? Las 8 vías ferroviarias y las otras que se hicieron previamente. Ahí se gasta 1/5 de los ingresos del gobierno. El pago de la deuda interna, ¿ya? La deuda interna. El pago de la deuda externa, ¿ya? Y los gastos que se van a hacer, por ejemplo, por la libertad de los esclavos. Hay un montón de otros pequeños rubros en donde también se gasta dinero, pero ahí está el grueso. Repito, la pregunta fue, ¿en qué se gastó más? Y la respuesta era en la burocracia civil, de formar un Estado cada vez más grande. Por otro lado, repito, no solamente gana el Estado, ¿ya? Gana el Estado porque el Estado dice, el guano es mío, yo lo entrego, ustedes lo venden, ¿ya? Pero el que lo vende, el empresario que lo vende, gana plata en
¿Qué lo va a invertir? ¿Ya? ¿Qué lo va a invertir? ¿En qué lo va a terminar invirtiendo? Por ejemplo, dice acá, en la tecnificación de sus sistemas. Ellos eran llamados a invertir su dinero en el desarrollo industrial, a terminar generando tecnología, industria, a terminar generando un crecimiento sostenible en el paso del tiempo. Pero no lo hicieron así, ¿ya? Invirtieron sus ganancias en negocios que ellos consideraban menos riesgosos, ya, menos riesgosos. Rentables, no tanto, pero menos riesgosos. Por ejemplo, yo era dueño de tierras agrícolas en la costa o en la sierra. ¿Qué voy a hacer? Voy a aumentar mi cantidad de producción. Voy a terminar produciendo máquinas, por lo cual si antes yo producía 50 toneladas de papa, ahora produzco 70. ¿Ya? Si lo produzco más rápido, pues, el precio del kilo de papa pasaba de costar $1 a 70 céntimos, lo que vendo más cantidad, mis ganancias aumentan. ¿Ya? Van a fundar bancos, ¿ya? Van a fundar bancos. Es un negocio de préstamos que va a terminar dándole ganancias. Yo recibo de los ahorristas 100, termino prestando 100 y los que recibieron el préstamo me van a pagar 150. 50 ganancias para mí. Es parte del sistema, ¿ya? Repito, las ganancias son buenas, pero no terminaron metiéndose al desarrollo industrial. Los que tienen plata, ¿qué van a hacer? Van a terminar comprando terrenos agrícolas o terrenos en las zonas urbanas. ¿Ya? Van a terminar, hay unas familias que son dueñas de lo que hoy en día van a ser casi distritos enteros. ¿Ya? Van a terminar gastando en qué? En, como dice acá, destinación de los gustos y de los gastos. Fiestas, banquetes, vestidos de diseñador europeo, ¿ya? Sus casas van a terminar siendo adornadas con una serie de objetos de lujo traídos de Europa. Fiestas, banquetes, ya casas en zonas como Chorrillos y Barrancos para la gente con plata, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de gastos y de gastos y de gastos. Como dice Basadre, se dilapida el dinero, se malgasta la plata, pero no se termina invirtiendo. Repito, ¿por qué si hay tanta plata hay una prosperidad falsa? El crecimiento económico no termina siendo, digamos, real, real. Y ya te dije hace un rato esto, porque cuando el precio urbano está alto, nos va muy bien. Cuando el precio urbano cayó, estamos en crisis. Porque los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres, porque hay una mala distribución de la riqueza, ¿ya? Porque no se generó el desarrollo de una producción industrial, y se generó mayor crecimiento para el país, y porque no tenemos ese grupo empresarial que debe invertir de esa manera. Lamentablemente, tuvimos las condiciones, pero no tuvimos la gente, no tuvimos las ideas para terminar llevando todo esto a cabo. Así que acabamos con la clase de hoy y nos vamos a ir a tu temático, ¿ya? Nos vamos a ir a tu temático. Así que, disculpa, antes del temático, nos vamos a ir a tu dirigida, ¿ya?